Buenos días, familia, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ya estamos, creo que a mitad de nuestra serie de excelencia, ¿cierto? Hemos podido aprender mucho acerca de todo esto. Yo quisiera saber solo rapidito algo que alguien se haya llevado hasta el momento de esta serie de excelencia. Una cosita, pequeña, grande, como sea. Elvita. Determinados, constantes y la otra. Y perseverancia, perseverar, ok. ¿Qué más? ¿El pastor aquí alzó la mano? No, ¿quién más? Algo más que hayamos podido aprender de la cultura de excelencia. No, solo eso, sí. De pronto algún aprendizaje acerca de que lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿sí? No sé si estoy haciendo spoiler de la prédica del pastor de allá o si ya la compartimos acá. Pero también podríamos pensar eso, ¿cierto? Podríamos pensar que incluso lo bueno puede llegar a ser enemigo de lo excelente en nuestras vidas. Muchas veces nos podemos conformar con lo que estamos haciendo bien en vez de dar un paso más, dar la milla extra por hacerlo excelente. Y quiero que me acompañen por un momento al versículo base de esta serie, que es 2 de Pedro 1, del versículo 3 al versículo 4. ¿Sí? Todos me acompañan ahí. Y como yo les digo a los chicos en Home, si alguien al lado tuyo no tiene Biblia, compártele de lo que tú estás leyendo para que lo pueda leer contigo también, ¿listo? Si hay alguien que no tenga cómo leer. 2 de Pedro, lo leen juntos, la idea es que lo lean juntos. 2 de Pedro 1, del versículo 3 al versículo 4. Dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, ¿cierto? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud nos lo ha dado Dios. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, Jesús. ¿Listo? En otras versiones lo dice, a través del conocimiento o a través de que hemos podido conocer o a través del conocer a Jesús. Y dice el versículo 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Si tienen un lapicero negro, subrayen esa palabra corrupción con negro, para que no se nos olvide. Causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, dice ahí. La excelencia moral con conocimiento. ¿De qué serie venimos? De cultura de fe, ¿cierto? Y ahora el Señor nos está diciendo, bueno, listo, ya han sido equipados con fe. ¿Cuántos aquí hemos sido equipados con fe? Sí, hay que alzar la mano aunque el pastor no esté, porque después de esos 2 meses de fe que pudimos aprender mucho, la idea es que hayamos salido equipados con fe. Y ahora el Señor nos está diciendo, ¿ya están listos en fe? Ahora quiero prepararlos con excelencia moral. ¿Sí? Excelencia moral. Repite conmigo, excelencia moral. Excelencia moral. ¿Ya estás listo? Con la fe que te ha sido retada. Ahora contaba Jime en medio de la administración y decía, Dios ha retado mi fe en este tiempo y sé que no solo la de ella. Sé que si hoy estamos aquí, probablemente es porque así también sea, ¿cierto? Que Dios esté retando nuestra fe, que Dios esté probando nuestra fe, que Dios esté incluso alimentando nuestra fe. Y ahora aquí en 2 de Pedro nos está diciendo, bueno, ahora quiero que añadamos a esa fe excelencia moral. Todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud, una vida dedicada a Dios, lo vamos a recibir al conocer a Jesús.
Lo recibimos en el momento en que conocemos a Jesús. Y quiero mencionar dos características nada más que menciona este pasaje acerca de Jesús. Y habla de Jesús como aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Cierto que sí? Ahí en el versículo 3 dice, aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Cómo es ver a Jesús en su gloria y excelencia? Y yo podía pensar que esa primera característica, su gloria, nos habla de su divinidad. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y esa gloria de Jesús nos habla de su divinidad. Y excelencia, que es la segunda característica que dice ahí, en la raíz es la misma palabra que se usa para más adelante hablar de la excelencia moral que se nos es añadida luego de la fe. ¿Sí? Es decir, Jesús tiene una característica de excelencia moral y esa palabra, excelencia moral, que se menciona también en el versículo 5, es la palabra arete. ¿Ya hemos escuchado de esta palabra? ¿No? Ok. Esa es la palabra. Entonces, no, chicos, en Home estamos más adelantados porque ya dimos esa clase. Ya aprendimos por ahí. Miri, que está allá adentro y sé que me está escuchando, en estos días me dijo, un amigo de la universidad que ella invitó a Home y estuvo en esa enseñanza, y ha venido varios sábados, durante la semana estaban en la universidad y Miri en algún momento se salió de sus casillas y no quería hacer algo bien hecho. Y el amigo le escribe por WhatsApp, Miri, no estás caminando en tu arete. Imagínense, y Miri llegó, en estos días estaba echándome ese cuento y me dijo, Natalia, ¿cómo es posible que mis discípulos, no lo dijo así, pero ella no lo sabe, pero son sus discípulos, que los amigos que ella está llevando a la universidad le están mostrando una de las características de Jesús? Hey, ¿qué pasa con tu excelencia? ¿Qué pasa con tu excelencia moral? No es lo mismo, ¿cierto? Ojo con tu excelencia moral. Cuídate, yo le dije, Miri, esos son los amigos que Dios nos pone para seguir caminando en su fe. ¿Quién quiere un amigo así? Yo quiero uno que nos diga, Natalia, pilas, camina en tu arete. Y para eso nos tenemos como comunidad, ¿cierto? Entonces esa palabra arete nos muestra a un Jesús que caminó en rectitud, que caminó en excelencia moral, siendo 100% hombre. Si su gloria nos habla de su divinidad, entonces su excelencia moral nos habla de su humanidad. ¿Cierto? Y al momento en que conocemos a Jesús, podemos recibir todo lo que necesitamos para vivir una vida dedicada a Dios. La palabra arete significa, y si tienes notas allí, sácalas para que puedas anotar lo siguiente. Arete significa, es una palabra griega que significa el cumplimiento acabado de un propósito o una función. El cumplimiento acabado de un propósito. ¿Cómo así, Natalia? ¿Cómo así, Señor? Entonces, caminar en la excelencia moral de Cristo es caminar cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Caminar en nuestro arete es caminar en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es la excelencia moral a la que el Señor te ha llamado. Desde la psicología incluso muchas veces trabajamos la presión del síntoma o la tensión del síntoma. Y esa tensión del síntoma muchas veces tiene que ser desatada, tiene que ser sacada. Y a veces aún hablando de actitudes morales, ¿cierto? Pero si aún trabajamos esa excelencia moral, sin que esa presión, sin que esa tensión salga, va a estar siendo modificada desde la raíz equivocada. Y si nosotros intentamos traer hábitos de excelencia a nuestra vida, sin caminar o sin descubrir, sin entender la raíz correcta, vamos a estar simplemente trayendo hábitos o cambiando conductas a nuestra vida que probablemente con el paso del tiempo no vayan a perdurar. Que probablemente con el paso del tiempo sea difícil de sostener porque me cuesta ser excelente. Y se los digo yo, hija de un padre muy excelente, y que mis hermanos no me dejen mentir. Vea, ese hombre, Dios mío, todo lo que sea estructura, puntualidad, búsquenlo a él.
Él es fanático e intencional en la excelencia. Pero a mí me cuesta ser excelente. Y mientras yo estudiaba esta palabra, yo decía, Jesús, necesito conocerte tanto para poder caminar en el cumplimiento de tu propósito. Para poder ser excelente, para que ese arete, esa excelencia moral venga a mi vida. Porque Dios nos está llamando a vivir una vida en excelencia. Y esa excelencia, ese arete, es cumplir su propósito. En la versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 3, dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su excelencia, quien nos llamó por su divinidad y su humanidad. A causa de Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida dedicada a Dios. Dedicada a Dios. Dios nos está llamando a vivir una vida dedicada a Dios. Una de las canciones que cantábamos ahorita decía, con todo Dios, mi alabanza daré. ¿Cierto? Con todo, dedicar mi vida al Señor Jesús. Y si nosotros pudiéramos pensar en excelencia moral, ¿cuál sería lo contrario a excelencia moral? ¿Qué creemos nosotros que pudiera ser? En una palabra. A ver si la tiramos a la que hoy quiero usar. Deficiente, mediocridad, desobediencia. Ok, yo les traigo otra. Insuficiente, suficiente, ok. Suficiente como, ay, se me va ahorita. Como conformidad, exacto, como conformarnos. Yo les traigo una. Y lo dice el versículo 5. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. No, perdón, el versículo 4. Y dice, y debido a su gloria y su excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Pudiéramos decir que lo contrario a la excelencia moral es corrupción. Que esa palabra nos quede bien en negro en la mente. Como dice uno, vamos a satanizarla. No, mentira, Dios mío, Señor, que el pastor no me escuche. Corrupción, porque lo corrupto es enemigo de la excelencia moral. Si la cultura de corrupción está en nosotros versus la cultura de excelencia, podríamos pensar en lo siguiente. Cuando estamos caminando fuera del arete del Señor y empezamos a caminar en corrupción, más o menos así se puede ver. Voy a poner un par de ejemplos, ¿listo? Voy a poner un par de ejemplos de cómo se puede ver la corrupción en nuestras vidas. Mi jefe no está. Ay, hoy puedo salir 20 minuticos antes. Nadie me va a ver. La cámara de mi oficina está dañada. ¿Sí? Un ejemplo de corrupción. Otro ejemplo. Ay, tengo un parcial. Esta les aseguro que pasa muchísimo en la universidad. Ustedes saben que hoy en día, bueno, no sé si antes era así también, pero en la universidad uno ya no escribe tanto. Por ahí vi que mi hermana llegó con una grabación de voz al cuarto y ahí estaba escuchándola y practicando la clase que había grabado. Y también uno toma fotos a las diapositivas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos reuníamos para estudiar, recopilábamos las imágenes y empezábamos a hablar de eso y a estudiar y tal. Y yo tenía una amiga, oiga, pero Dios mío, qué habilidad. Yo tenía una amiga que tenía una capacidad para acordarse en qué pedacito de qué diapositiva estaba tal respuesta. Óigame, yo decía, bueno, en ese entonces, yo decía, no, casi se me sale el nombre, no puedo. Vamos a decir que se llama Laura, porque los pelados la conocen, así que no la voy a exponer de esa manera. Y yo decía, Laura, pero, o sea, ¿tú cómo haces para acordarte de en qué pedacito de qué diapositiva está la respuesta? Y fijo, si en el parcial luego salía echando el cuento de que sacó el celular, buscó la diapositiva y encontró la respuesta.
En cuestiones de segundos. Entonces, cultura de corrección. Tengo un parcial, ay, no me sé la respuesta, pero me acuerdo dónde está en el celular y lo saco nada más para leer ese pedacito. Nada más ese, nada más ese. Cultura de corrupción. Otro ejemplo. Tengo ahorrada la plata del arriendo. Pero me la voy a llevar al casino, pero para multiplicarla, ¿no? Para multiplicarla. ¿Sí? Porque así se ve la corrupción. Nos justificamos con algo que parece bueno. Por eso nuestro pastor en muchas ocasiones ha hablado de que lo bueno es y se convierte en enemigo de lo excelente. Porque nos justificamos, entonces, pero es que no está tan mal. No está mal realmente. Tengo la plata de la arriendo ahorrada, pero me la voy a llevar para el casino para multiplicarla. Y así se ve la corrupción. Otro ejemplo. Tengo una empresa y no facturo con IVA para evadir impuestos. En Home hablábamos acerca de esto. De hecho, enseñaba con Juanse acerca de esto y leíamos Mateo 22, 20, 22. Acompáñenme ahí un segundo. Mateo 22, 20, 22. Dice, vamos allá a leerlos todos. Cuando lleguemos van a decir, es ese versículo. Vamos a ir ahí. Mateo 22, versículo 20 al 22. Y mientras voy a usar otro ejemplo. Me da vergüenza porque dicen que en la costa somos identificados por esto. Ay, sí, voy a acceder al cablecito rojo porque la luz me está llegando bien cara. Cultura de corrupción. ¿Y qué dice Mateo 22, del versículo 20 al 22? Dice, entonces él les dijo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Y ellos respondieron, del César, del emperador, dice aquí. Entonces Jesús les dijo, al César. ¿Y al IVA? Así es. Eso es cultura de excelencia moral. Eso es caminar en el arete al que Dios nos está llamando con esta serie. Y aún se los puedo decir que como familia, en medio de la cultura del mundo que nos rodea, yo les puedo decir en algún momento, no recuerdo muy bien, no voy a tampoco decir algo que sea mentira y que luego mis papás me regañen, pero hubo un momento muy cercano donde pude ver el caso de que el cablecito se pasaba por entre las rejas y entraba al contador. Y cuando Dios, recuerdo que llamó a mis papás a caminar en excelencia moral, esos cablecitos desaparecieron. Y la luz no llega tan económica. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Así como el principio que nos sostiene. Al César, lo que es del César. Porque lo que nos falte, eso será dado por añadidura de parte del Señor. Y al Señor, lo que es del Señor. Porque si a Él le pertenece el diezmo, ¿quién no es el dueño del oro y la plata? ¿Qué 10% le haría falta a Él? A Él no le hace falta. Y a nosotros no nos hace falta dinero porque tenemos como Padre al que es dueño del oro y la plata. Quiero contarles un testimonio así recién salido del horno. Todo el año pasado estuve ahorrando para poder ir al avance, este año, al avance apostólico. Como familia sabemos que la misión, siempre en septiembre, pues como equipo pastoral y algunos líderes ministeriales también vamos a este avance para recibir y traer y seguir impartiendo. Y todo el año pasado estuve ahorrando, juiciosita, pero así. Y yo decía, bueno, así como uno dice, para salir de esto rápido. Y bueno, gracias a Dios fui saliendo de eso rápido. Y en estos días, hace un par de semanas, nos enteramos, bueno, que por diferentes condiciones económicas, en mi caso, no iba a poder terminar de pagar la totalidad del avance y no iba a poder ir. Yo recuerdo que le dije a Diana y le dije, ay amiga, estoy tan triste, ahorré tanto para ahora saber que no voy a ir, pero bueno, se lo entrego al Señor y de hecho, como ya había dispuesto esos fondos para el avance, quise ofrendarlo en mis papás.
Entonces yo dije, bueno, Señor, estoy sembrando en una buenísima tierra, está haciendo para el propósito que tú habías colocado en mi corazón. Gloria a Dios. Ya vendrán otros avances. Aleluya, amén. A ti te pertenece todo el oro y la plata. El avance es esta semana que entra, es decir, ya varios de nosotros estábamos bajados del bus hace rato. Sin embargo, pues habíamos algunos que ya habíamos comprado tiquetes para ir, entre esos yo. Y pues yo dije, bueno, cuando más, ya el tiquete se pierde, etc. Y ayer me llamó una de las pastoras de la misión y me dijo, Nati, una pareja acaba de decirnos que no va a ir al avance por temas financieros y eso da el total de un avance. Estuvimos mirando en la lista de pastores a ver quién podía recibir esto. ¿Tú estarías lista para irte? Y yo, oh por Dios. Antes de que tomáramos la decisión de que ya no podía ir por temas financieros, yo le había dicho, Señor, provee sobrenatural estos 3 días y si no me provees, pues yo sabré que no es tu voluntad que vaya este año. Eso fue antes cuando teníamos que tomar la decisión de no ir. Y así fue, el Señor no me proveyó y yo lo sembré en otra tierra. Pero como el Señor hace, como quiere y cuando quiere, a las 11:59 muchas veces, ahí está el Señor diciéndote, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque a ti no te pertenece ni el oro ni la plata, porque no lo necesitas. Hay un Padre que está cuidando de ti en cada detalle. Hay un Padre que te está llamando a caminar en el cumplimiento de su propósito. Él se quiere revelar a nuestras vidas de manera sobrenatural. Pero tienes que caminar en el arete para que lo puedas ver a Él obrar en ti. Tienes que caminar en excelencia. Y lo puedo decir con un corazón agradecido, que aún he podido ser fiel a mis diezmos los meses aquí en nuestra iglesia. Porque he podido entender con dificultad que la excelencia adora al Señor. Que nuestra excelencia glorifica al Padre. Que nuestra excelencia el día de mañana te va a estar tocando la puerta y te va a estar diciendo, hey, pilas con tu arete. Así sea un amigo que no sea tan cristiano en tu vida. Así sea una persona que no conozca del Señor. Así sea un amigo de tu universidad que te escribe por WhatsApp. Así sea tu amigo de la iglesia que te dice, hey, pilas, caminemos en la excelencia moral del Señor. Porque Dios quiere que su cumplimiento, que el cumplimiento de su propósito venga sobre nuestras vidas. Y aún que podamos decir, Señor, con todo te adoro. Con todo. Y me acuerdo que teníamos la posibilidad de pedir el reembolso en ese momento del dinero. Y estoy tan ministrada por el Señor porque la verdad es que no me hacía falta a punto de casarme esa cantidad que había ahorrado. Pero yo le dije, Señor, si con todo te adoro, lo he dicho con mi boca, con todo te adoro, lo digo con mis finanzas. Y lo que destiné en mi corazón para ti, te pertenece y te pertenecerá a ti. Amén. Sí. Ahora, muchas veces hemos podido ver cada uno de estos hábitos de corrupción en nosotros. Y estamos intentando traer la excelencia. Sí, el pastor nos está hablando de excelencia. El pastor nos está diciendo caminen en excelencia moral. Y estamos intentando construir nuestra vida yendo al gimnasio, comiendo bien. Eso también hace parte de los hábitos de excelencia. Pero a veces cultivar una cultura de excelencia en nuestras vidas será una constante lucha con la corrupción. Será una constante lucha con la corrupción. En la corrupción que muchas veces nos hemos mantenido a causa de la cultura del mundo corrompido que nos rodea. Porque nuestro viejo hombre constantemente va a querer volver a quitarle el lugar a la excelencia en la que ya hemos empezado a caminar, ¿sí o no? En la que ya hemos empezado a caminar. El hecho de estar hoy aquí diciendo, Señor, te digo que sí a ti, le digo que sí a tu propósito en mi vida, le digo que sí al cumplimiento de tus promesas, está siendo parte de caminar en excelencia. Pero a veces nuestro viejo hombre va a estar en constante lucha a traer corrupción en medio de nosotros. Y quiero que me acompañes por un momento
A Mateo 9, 16, 17. Quiero mostrarles algo que traje por aquí. Mateo 9, 16, 17. Esto con los chicos de Home lo hicimos cuando me vieron sacar esto. Para ustedes, ¿qué representa esto? ¿Qué pueden pensar cuando ven esto? Sucio. El trapo para limpiar en la casa. ¿Cierto? Mi mamá nada más aprovecha la ropa vieja que uno saca y ya está cogiendo tijera y por allá ya lo vemos en el lavadero. Mejor dicho, y eso ni se diga de las pijamas de mi papá cuando ya están en el más allá. Y quiero que leamos Mateo 9, 16, 17. Dice, nadie, ninguno de los que estamos aquí va a ser capaz de arreglar este vestido viejo con un retazo de tela nueva. Imagínense. O sea, ahora en Home, les voy a decir la verdad, o sea, las pelas me estaban convenciendo porque estaban styleando, ¿sí? Apréndanse ese término, stylear. Estaban styleando la prenda. No, tú te lo pones, mira, te queda perfecto como una chaquetita. Es más, tienes los brazos completicos. Nada más te lo pones. Ay, Pastora Luchi, me le traje el trapo de la casa. Y no, tú te lo pones con prendas, con maquillaje, te espelucas un poquito y ya, quedas styleado, quedas. Pero ya está Luz riéndose porque no me deja mentir de que así fue. Y me estaban vendiendo la prenda. O sea, mejor dicho, es como más o menos la moda de hoy. Sí, tengo que aceptarlo, es la verdad. Y justo estábamos leyendo este versículo y dice, nadie, ninguno de nosotros arreglaría un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, Valenciaga. Con un retazo de tela nuevo. Porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo. Ahora, sigue diciendo, entonces, ¿qué va a pasar? Se romperá más. Leamos el versículo 17, dice, ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros se revientan, el vino se derrama y los cueros se dañan. Más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos, así ambos se conservan. ¿Qué pasa si yo intento echar vino nuevo en un odre viejo? Se daña. Y de esa misma manera pasa en nuestras vidas. Si estamos intentando introducir hábitos de excelencia en nosotros, mientras que nuestra mente no ha sido renovada. Es como echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Y qué va a terminar pasando? La corrupción y la excelencia van a estar intentando luchar por un lugar, por tener un lugar ambas. Y a la final van a terminar rompiéndose. Y dice la palabra en Romanos 12:2, dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, renueven su mente, no se adapten a este siglo, dicen otras versiones. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que es excelente delante del Señor. Pero eso no va a poder ser, la cultura de excelencia moral no va a poder ser sembrada en nuestras vidas si no estamos renovando el odre en nosotros. Si seguimos pensando que estas maneras de corrupción son cositas pequeñas que no van a afectar mi moralidad. Si seguimos pensando que simplemente solo por un cablecito eso no le hace daño a nadie. Al contrario, me estoy ahorrando esa plata que los políticos se gastan, taraná, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos renovar nuestra mente, dice 1 Corintios 15:33. No se engañen, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te dejes engañar.
Dios está trayendo un arete, una excelencia moral, un cumplimiento de su propósito que otras personas no van a entender, que otras personas van a querer sacarte de ahí, van a querer robarte la excelencia que Dios está cultivando en nosotros. Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos, porque en la medida en que dejamos engañarnos, permitimos que nuestra mente se siga adaptando a este mundo. Y si es así, se va a seguir rompiendo nuestra integridad, se va a seguir rompiendo nuestra excelencia, se va a seguir rompiendo nuestra santidad, se va a seguir rompiendo la verdad de Dios en nuestras vidas, se va a seguir apagando la luz que quiso venir a anular toda oscuridad en nosotros. No nos dejemos engañar, no nos dejemos robar lo excelente, lo bueno, agradable y perfecto. Amén. Necesitamos ser renovados, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo dejar de hacer ciertas cosas? ¿Por qué no puedo sacar estos hábitos de corrupción? ¿O por qué cuando realmente cambio, mis conductas no las puedo seguir sosteniendo en el tiempo? ¿Por qué? Y esto es porque algo en nosotros necesita ser renovado. Es algo que te está diciendo, hey, me tienes que echar delante del altar. Tienes que dejar que me consuma, porque si no aquí voy a seguir estando, interrumpiendo tu excelencia, interrumpiendo tu integridad, interrumpiendo el propósito de Dios en tu vida. Si hay algo que está peleando en contra de tu excelencia en Dios, hoy lo vamos a entregar delante del altar y le vamos a decir, Señor, con todo. Señor, con todo te lo entrego. Señor, con todo, dice su palabra en 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal y resucitará en un cuerpo espiritual para darle gloria a nuestro Padre. Que toda la corrupción, los granos de corrupción que aún quedan en nuestra vida, sean sembrados en el altar, sean entregados, sean consumidos, sean muertos para que haya resurrección de gloria en nosotros. Amén. Dice Hechos 13, en el versículo 37, me encanta este versículo. Voy a tratar de leerlo. Dice, versículo 37. Pero aquel a quien Dios levantó, a quien Dios resucitó, no vio corrupción. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne recogerá corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué tal, iglesia, si en este rato nos ponemos sobre nuestros pies?